Oye, pero estamos listos con nuestro entrevistado, pues. Nuestro entrevistado, nuestro invitado, a quien lo presentamos al inicio del programa. Les comentamos que íbamos a conversar con Cristian Castillo Echeverría, Premio Nacional de Arquitectura 2024, quien también es académico y por lo tanto también podemos preguntarle sobre la formación en arquitectura. ¿Quién fue el otro día que también se mandó un discurso que tenía que ver en contra de los arquitectos de la Católica? No me acuerdo mucho. Como también hubo como una pequeña disputa sobre los arquitectos de la Católica de Valpo, que son conocidos como por ser más artistas que técnicos, decían algunos. Bueno, se lo vamos a preguntar todo eso a Cristian Castillo, pues por supuesto. Así que muchas gracias por estar aquí en La Voz de los que Sobran. Hoy, 24 de junio, un orgullo tenerlo aquí. Cristian, bienvenido a La Voz de los que Sobran. Muchas gracias por conectarte con nosotros esta mañana. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos con esta responsabilidad que mis padres me han puesto. Tremenda. Cristian, Perdona, sí. Voy a partir por preguntarte un poco por la discusión que teníamos, que tiene que ver un poco con esto de quienes ven la universidad como un lugar para solo ir a sentarse en una sala y aprender de los maestros que te están entregando conocimientos, que por supuesto es una parte importante de la universidad, pero dejando fuera todo lo que tiene que ver con otras cosas que también son importantes de la universidad: el movimiento estudiantil, conversar, debatir acerca de las temáticas que están pasando en el mundo. ¿Cómo ves tú las universidades, tanto en Chile como en el mundo entero? Bueno, yo fui formado en una universidad en Reforma, los años 60, mediados de los 60, el 66, 67, en la cual los estudiantes nos tomamos la Universidad Católica, iniciando un proceso de reforma que fue realmente hermoso. La manera en que profesores, estudiantes, trabajadores de la universidad se pusieron de acuerdo para transformar ese núcleo tan elitista, tan de educación dirigida, en un centro de formación que se caracterizó por estar en contacto permanente con la realidad. O sea, yo me formé como arquitecto en una escuela de arquitectura y yo en una universidad que se conectaba con las problemáticas del país y que trabajaba en el estamento en que se estuviera para buscar soluciones para esos problemas. Por lo tanto, nosotros nos formamos trabajando en las tomas de terreno, diseñando pequeñas escuelitas, centros médicos, viviendas provisorias para las familias que en aquel entonces migraban desde el campo a la ciudad buscando mejores condiciones de vida. O sea, yo creo que fuimos una generación, no todos por supuesto, siempre hay sectores que se aíslan de la realidad y siguen manteniendo su vida en un pequeño frasco sin mirar un poco lo que pasa hacia afuera, pero la gran mayoría de los estudiantes de la Católica de aquel entonces nos comprometimos fuertemente con la realidad del país, y de ese compromiso surgieron muchos compromisos políticos también que fueron muy importantes. O sea, puedo inferir entonces, Cristian, que a usted le parece importante que los estudiantes, que los profesores, los académicos se incluyan, digamos, en el entorno, ¿no? Incluso las universidades tienen como un departamento de vinculación con los lugares donde están insertas, ¿no? Una formación más integral, ¿no? Por supuesto, y todas las disciplinas lo pueden hacer. No tiene ningún sentido que quienes estén estudiando medicina no estén trabajando en los centros médicos de las poblaciones, que estén hoy día a lo largo y ancho del país protegiendo y ayudando a los cientos y miles de damnificados que tenemos por todas partes, y que también estén allí los arquitectos con sus profesores para cooperar en el encuentro de soluciones que permitan solucionar las tragedias, pero también avanzar en lo que es más importante en definitiva, en que el pueblo chileno se vuelva a encontrar a sí mismo, los unos con los otros, y que entendamos que vivimos todos en una misma sociedad, con un mismo problema y con un mismo futuro. Si no logramos que las universidades se transformen en un mecanismo de relación
con las problemáticas del pueblo chileno, va a ser muy difícil que después esos profesionales entiendan que su compromiso de nuevo es con ellos. Y después van saliendo profesionales como los que usted critica acá en una entrevista en The Clinic, que dice, voy a leer el titular solamente: esos arquitectos se prestaron para hacer una obra en un lugar que sabían que no se debía hacer por el tema de los socavones y estos grandes condominios o más bien departamentos que son de lujo, que cuestan un ojo de la cara, pero que fueron realizados en lugares que al parecer no debían hacerse, o al menos no de la forma que se hicieron, porque según entiendo tenían que ser escalonados y no en altura. Bueno, ahí usted sabrá mejor que yo eso, pero lamentablemente se van formando en las universidades profesionales de este tipo, que en realidad son capaces, más bien se preocupan más de su bolsillo que del entorno, ¿no? De la sociedad en la que están insertos. Sí, es el modelo neoliberal lo que nos lleva a eso, ¿no? Donde dejamos de responder a las necesidades y a las problemáticas de la mayoría y nos concentramos en la solución de problemas de muy poco. Pero en el caso y que no solamente pasa en las dunas de las costas de nuestro país donde se instalan esos edificios. Yo creo haberlo dicho, pero yo lamento mucho también de que aquellas familias, sí, familias por supuesto con un nivel de recursos mucho más alto que otras, hayan soñado con vivir en ese lugar frente al mar y de repente se den cuenta de que ya no lo tienen, que algo pasó, que aquello no resultó y quedaron. Probablemente tengan más lugares donde protegerse, pero también quedaron en la calle producto de la irresponsabilidad de una manera de mirar el trabajo con la cual tantos y tantas trabajamos, ¿no? Esa responsabilidad de esos edificios le corresponde al Estado en el sentido de que allí están las instituciones del Estado como las direcciones de obra, los servicios presentes. Le corresponde a las empresas constructoras y también le corresponde a los arquitectos, sí, yo creo que sí, que también le corresponde a los arquitectos que las diseñaron, porque de alguna manera nosotros tenemos que tener conciencia que hay lugares del espacio chileno que deben ser preservados para la mayoría y por otro lado que no están en condiciones de ser, para que allí instalemos obras de las dimensiones con que se hicieron en esos sectores de la ciudad. Y eso se repite mucho también en lugares escogidos para hacer vivienda social o para hacer edificios institucionales que terminan fallando de alguna manera producto del poco cuidado con que hacemos las cosas. Y mientras la ciudad siga siendo controlada por la especulación inmobiliaria y la ganancia, va a ser muy difícil que podamos resolver el problema. Hay una necesidad imperiosa de que el Estado asuma nuevamente las responsabilidades que tuvo antes del golpe del Estado y que pueda planificar y regular y supervisar que lo que se hace bien y se hace para el bien de la mayoría y no de unos pocos. Don Cristian, dos buenas noticias respecto de eso, ¿no? Uno, su trabajo en el aplaudido barrio Maestranza, Ucamau, ¿cierto? Es una noticia muy positiva, la gente está contenta, hemos visto algunos videos de quienes viven ahí diciendo que aquí la lluvia pasó y no ningún problema, etcétera. Y lo otro es la devolución del Ejército y otras Fuerzas Armadas al Ministerio de Bienes Nacionales de terrenos para que se hagan viviendas sociales. Yo creo que eso también es una buena noticia, que se ha movido bastante, faltan todavía, siguen conversando y siguen devolviéndose terrenos que el Ejército, que la aviación, que no sé, no usan, u otras instituciones, para que se hagan viviendas sociales. También creo que son dos noticias positivas, la suya. Lo felicito por ese premio nacional y además por esa tremenda, el barrio de Maestranza. Pero, ¿qué opina de esto? ¿Cómo se avanza en eso? Por ejemplo, con lo que usted hizo, ¿no? Muy poco. Yo creo que los ejemplos que tenemos, aquí hay un problema que viene desde mucho antes. En la época de la dictadura, Pinochet entregó a las distintas ramas de la Fuerza Armada, no sabemos las razones por las cuales lo hizo, una cantidad inmensa de territorios que pertenecían al erario público. Y mientras duró la dictadura, bueno, no pasó nada, ni había necesidad
de, de legalizarlo ni de terminar de resolverlo, pero con el regreso de la democracia, desgraciadamente, en vez del Estado solicitar la devolución de esos suelos a las Fuerzas Armadas, yo les quiero decir que la mayoría de esos suelos no están ocupados en tareas militares, porque si estuvieran ocupados en tareas militares, todos entenderíamos que es necesario hacerlo. Pero no, están allí reservadas como cualquier gran inmobiliaria, especulando con el valor del suelo, tratando de sacarle el mayor provecho posible en el tiempo. Y eso, desgraciadamente en dictadura se legalizó esta situación y se le entregaron en propiedad a las distintas ramas de las Fuerzas Armadas y Carabineros estos terrenos en propiedad, lo cual hizo que Bienes Nacionales perdiera una parte bien importante del patrimonio que teníamos para precisamente hacer obras de beneficio común, donde hoy día en los grandes centros urbanos, sobre todo en Santiago, por supuesto, no tenemos lugares donde instalar escuelas, ni hospitales, ni policlínicos, y vivienda social, que como todos sabemos es tan necesaria. Yo creo que los chilenos y chilenas tenemos que tomar conciencia de que en este país hay 1 millón de familias que no tienen un lugar digno donde vivir. Eso significa que 1/4 de la población de Chile, alrededor de 5 millones de habitantes, viven en condiciones que no son dignas. Viven en condiciones de hacinamiento o viven en condiciones de campamento, no porque ir a vivir a un campamento sea demasiado agradable, sino que porque no les ha quedado otra opción que hacerlo, por la falta de vivienda, por la falta de oportunidades, por la falta de que nuestro país en su conjunto cooperemos para salir de esta situación de vida de tantos y tantos chilenos. El sistema bancario no está condicionado para apoyarlos, tampoco está el Estado, tampoco el Estado se ha transformado en lo necesario para transformarse realmente en una herramienta de solución al problema de la ciudad y al problema habitacional del país. Quedamos un poco en manos de quienes la van regulando por lo que solemos llamar la especulación urbana, o sea, donde hay un buen negocio, allí hacemos lo que se pueda vender bien y en mejores condiciones, sin pensar que nos quedamos sin la infraestructura de comunicaciones, de conectividad, sin el apoyo que cada barrio, que cada lugar necesita para vivir en condiciones dignas. Y en relación a los terrenos de las Fuerzas Armadas, yo soy parte de un grupo de pobladores que crece y toma conciencia cada vez más, no solo en Santiago, sino que también en otras regiones, que estamos buscando la manera de generar la suficiente conciencia y de luchar por la devolución de los terrenos que las Fuerzas Armadas tienen y que no utilizan. Porque si los utilizaran, de cualquier manera nosotros pensaríamos de que está bien que los tengan, si eso está, con la tarea que ellos tienen que hacer, está beneficiando al resto de la población, pero no lo hacen. Y lo peor de todo es que hay terrenos que están en manos de las Fuerzas Armadas que no fueron incorporados a lo que se llamó el PAF, que legalizó la situación de propiedad de esos suelos, sino que siguen perteneciendo a bienes nacionales y que han sido entregados a las Fuerzas Armadas por alguna razón fue solicitado que justificaba la entrega de esos suelos. Y que no hemos logrado que bienes nacionales y aún el Ministerio de Vivienda asuman con suficiente fuerza la necesidad de recuperar ese suelo. Yo creo que es muy importante que todos entendamos que no existe más suelo en los grandes centros urbanos de nuestro país como para hacer los proyectos de vivienda social necesarios, pero no solamente la vivienda, sino que el resto de la infraestructura que el país necesita, que las ciudades necesitan para vivir en armonía, para que todos podamos gozarla de la manera que la podemos gozar. Yo quiero ahí dar un dato, no sé si me permiten, pero por ejemplo en Ñuñoa, que la realidad que yo conozco, digamos, el 98% del suelo está construido. Entonces, ¿dónde construyes tú, por ejemplo, el nuevo CESFAM?
es necesario, porque ya los 12 SFAM que tenemos no dan abasto, digamos. ¿Dónde lo construyes? Si está todo construido, como dice aquí el maestro Castillo, ¿verdad? Es muy complejo lo que estamos conversando, y creo que se entienda la profundidad. No es solo la vivienda social para aquellos que no la tienen y que necesitan, sino también toda la planificación urbana, toda la ciudad y todo lo que hay alrededor de esa ciudad. Hassan, usted quería hacer una pregunta. Sí. Yo quería volver a la controversia relacionada con la educación universitaria. Tanto usted como el Premio Nacional de Arquitectura de 2006, Germán del Sol, son personas que estudiaron en la Universidad Católica. Hay una línea directa entre la rectoría de su padre, Fernando Castillo Velasco, la reforma universitaria, esa idea de una universidad católica orientada precisamente al país, a las necesidades de la gente que habita este territorio, y la contraposición que representa Germán del Sol cuando desprecia precisamente el concepto de vivienda social, desprecia la construcción bajo ciertos límites económicos que están impuestos por la cantidad de personas que necesitan vivienda urgentemente y por los bajos recursos que están. Yo quería preguntar, ¿hay un choque estético también? Porque él habla de eso como abandonar ciertos valores estéticos antiguos, de la historia de los momios, dice. Entonces uno pregunta, ¿se puede hacer vivienda social que también cumple con las exigencias estéticas de esa visión que tiene, o es que eso es imposible de por sí? Hoy día es muy difícil. Hoy día es muy difícil porque los recursos... La gran diferencia entre la arquitectura de Germán y la mía y la de él es una bella arquitectura en el marco en que él la realiza. O sea, cualquiera de nosotros que recorra alguno de los hoteles que él ha diseñado, de las viviendas, preciosos. Hay que reconocer de que es una buena arquitectura, quizás mucho mejor que mi arquitectura. Pero la gran diferencia está en que los niveles de recursos que él utiliza para diseñar no son los mismos que tenemos quienes nos preocupamos hoy día de los arquitectos que hoy día están comprometidos con desarrollar una vivienda social. Y eso impide que nosotros podamos tener las alturas de los techos, los grandes ventanales o los ingresos del sol que él puede incorporar en su vivienda. Eso no quita, yo quiero que le quede muy claro a todos, que el hecho de que los recursos sean pocos no quita que podamos hacer buena arquitectura. Yo me temo que el problema de Germán es que no conoce los proyectos, o se quedó con los proyectos de vivienda social que se hacían en dictadura o en los primeros años de democracia, y no ha logrado entender o conocer que hemos avanzado mucho en la solución de los problemas de la vivienda social, siempre con los pocos recursos que el Estado le puede asignar. O sea, este gobierno, por ejemplo, ha hecho un inmenso esfuerzo por entregar más recursos al Ministerio de la Vivienda. Tenemos un ministro que está dedicado realmente a eso, y yo creo que las obras que están surgiendo son obras de mucho mejor calidad que las que hacíamos. Yo quiero que ustedes sepan que yo he recorrido proyectos de vivienda social de la época de la dictadura, de los pocos que se hicieron, donde las tuberías de alcantarillados pasan por la cabecera de la cama. Hay gente que ha tengo aquí algo. Lo escuchamos bien, lo escuchamos bien y lo vemos bien. Bien, hay gente que ha muerto por problemas de viejos, que han muerto por problemas de humedad de esos proyectos de vivienda social. Eso hoy día es inconcebible. Y hemos mejorado mucho, o sea, yo creo, y es muy importante que cada uno de nosotros entienda también de que hemos mejorado porque el pueblo se ha ido organizando en la lucha por su vivienda, de ese enorme miedo con el cual se vivían en dictadura, y que las posibilidades de movilizarse en función de alguna reivindicación social eran pequeñas, que costó mucho que el pueblo irrumpiera en la calle para terminar con la dictadura.
o los primeros años de democracia, que para todos fueron como un sueño de recuperación de un país que habíamos tenido, a llegar a esta situación donde el Estado, en este modelo neoliberal en el cual vivimos, se siente con el derecho y la responsabilidad, por qué no decirlo, de solucionarle los problemas a los sectores más vulnerables de este país, sin lograr entender que esos sectores tienen la capacidad infinita, no solamente para levantar sus casas, sino que para diseñar sus casas. Y yo creo que también esa organización del pueblo ha obligado al Estado a ir mejorando las condiciones en que se hace la vivienda social. Y yo quiero dejar de manifiesto aquí que la organización Ucamau, que ha sido una de las que más ha ido luchando por ese mejoramiento de condiciones, logró en el proyecto de Maestranza 1, porque es importante entender que ese proyecto de vivienda, que a Germán le gusta tan poco, pero que a otros muchos sí les gusta, sobre todo a quienes viven ahí, claro. A quienes viven, y que de verdad no tiene los espacios que él pretende. Si ustedes van y conocen Maestranza 1 y comparten con sus habitantes, se darán cuenta de la calidad de las plazas, de los espacios cívicos, de cómo entra el sol a los departamentos, de cómo ese departamento que tenía 55 metros cuadrados se logró hacer de 62 metros cuadrados, producto de la lucha de los pobladores por ir mejorando las condiciones de vida. Ese proyecto es un proyecto que por primera vez, siempre tenemos que hablar desde el retorno a la democracia, es tratado por el Estado como un condominio, y no llamándolo un condominio para, entre comillas, decir, sino que porque efectivamente lo que ocurre al interior de ese conjunto habitacional le pertenece a todos los pobladores. Nosotros estamos acostumbrados a vivir en unos edificios donde hay ciertas áreas comunes, de repente hay una piscina cuando tienen un poco de mejor calidad, pero donde los habitantes de ese complejo son responsables de lo que ocurre en su interior. El Estado no hacía condominio, hacía loteo, por la sencilla razón de que consideraba que los pobres de este país no eran capaces de asumir la responsabilidad para llevar adelante su proyecto. La pelea para que fuera un condominio significó movilizaciones en invierno, con lluvia, paralización de calles, hasta que el Estado logró aceptar que esta posibilidad que los pobladores le ofrecían tenía posibilidades de hacerse, y nos permitió hacer este proyecto. Ustedes, bueno, ahí ven imágenes que no son efectivamente los espacios que Germán trata de hacernos entender. Yo creo que el problema es que él yo quiero invitarlo un día a recorrer el territorio, que vea no solo este proyecto, que vea otros proyectos que el Ministerio de Vivienda está levantando. Hay mucho más conciencia hoy día por parte de los arquitectos, de las mismas constructoras. También la empresa privada se ha incorporado a esta necesidad de mejorar la calidad de lo que hacemos, porque no podemos llegar a los inviernos y que todos los proyectos de viviendas sociales se lluevan o que las familias vuelvan a vivir en condiciones de humedad. Tenemos que supervisar y controlar que los diseños y la calidad de la construcción mejore cada día más. Basta que digan ahora que le pongamos asbesto a los techos para que salga más barato. Dice la obra de Castillo, porque ¿qué dijo del Sol? Dijo: la obra de Castillo nos avergüenza a todos los que esperamos que se premien obras que cumplan con el objetivo permanente de la arquitectura, que es construir casas, no viviendas sociales. A mí me llamó eso mucho la atención, como si las viviendas sociales no fueran casas. Y dice luego: donde todos quisiéramos vivir porque vemos reflejadas en ellas el esplendor de nuestras vidas, y no unos pabellones densos con patios oscuros, más dignos de la Unión Soviética de los años 50 que de las casas que los chilenos hoy podemos dar a nuestros habitantes.
me llamaron la atención bastante esas Yo creo que palabras, hay porque trata... desconocimiento enorme entre lo que se hace en una vivienda social, cuánto la cantidad de plata que se maneja. O lo que hemos visto, que vimos al lo que principio está del diciendo programa, ahora podríamos Cristian, que en el mostrarlo de fondo nuevo. no es oscuro, hay ingreso del sol. Es que ya. podríamos mostrar de nuevo lo que dijo la propia pobladora que vive ahí, perfecto, que fue sí. una de las que dio justamente el 13 de junio pasado, fue muy viral. Ella mostró lo bonito que, lo digno que Segura, es no lo estar práctico. con angustia porque tu casa se va a llover. Paulina Correa dice, y acá en Santiago vivo en vivienda social, las entregaron en octubre de 2023. Si bien estamos en una comuna céntrica, estamos en el barrio rojo, por lo que quedamos dentro de la zona periférica de Santiago. Raquel Gutiérrez dice, ¿qué premio tan merecido? Nuestros corazones se llenan de alegría. Comité de Vivienda Santiago Multicolor. Marcela Hernández dice, seco el arquitecto clarito, felicitaciones por su premio. Gabriel Marín dice, saludos al arquitecto del pueblo. Hacen falta profesionales comprometidos con la gente humilde. Natalia Rivera dice, Cristian es un arquitecto comprometido con una arquitectura que responda a las necesidades de la sociedad. Son algunos de los comentarios que estamos teniendo a esta hora, Cristian, cuando la gente está muy contenta de esta entrevista. Y ahí estamos mostrando a una de las pobladoras que relata la tranquilidad que significa vivir en estas viviendas, donde además habla de lo que significó el movimiento Ucamau también, que es muy importante, y hacerle reconocimiento también a esas personas que, como bien dice Cristian, salieron con lluvia, con frío, a tomarse muchas veces las carreteras, a mostrar lo que estaba diciendo Ucamau. No es fácil. Es como que fuera cualquier cosa llegar y dar la lucha, ¿no es cierto? Esta fue una pelea gigante y ellos fueron parte del diseño, que es lo que aquí también relata la pobladora de manera muy clara, Cristian. A veces parece que tuvieran mucho miedo de que la gente se involucre en los proyectos de forma participativa. Y ahí yo también quiero hacerte, si podemos complementar la respuesta también, con qué es lo que falta, porque en realidad... se habla mucho de participación, oye, la participación, pero cuando es necesaria la participación para realizar políticas públicas, es como parte del checklist, así hacen la lista de supermercados, aquí que la participación de la gente, pero como que no fuera real. Después, a la hora de los que no se toma en consideración lo que las personas que van a habitar estos lugares necesitan. Yo creo que de vuelta es la manera en que el modelo y que en definitiva el Estado que funciona con ese modelo se relaciona con su pueblo, que es que no tienen la confianza suficiente en él. Y entonces se suponen con el derecho a encontrar solución a los problemas que el pueblo tiene, y entre ellos de los más graves, bueno, hay muchos problemas que son graves, pero uno de los más graves es la vivienda. Yo alguna vez dije que no sacábamos nada con tener buena educación y buena salud, que tanto se ha pretendido, se ha intentado mejorar y que va mejorando, sin que haya una vivienda que corresponda a esa educación y a esa salud. Porque ese niño que llega de una buena escuela, que aspiramos todos que llegue de una buena escuela, llega a una vivienda que está hacinada, en la cual no vive lo que normalmente entendemos por una familia, unos padres, unos hijos, quizás algunos de los abuelos, sino que viven en una vivienda que está sin nada. La realidad de este país, que en una vivienda de población viven entre 10 y 15 personas. Así es. Y en ese mundo es absolutamente imposible que ninguno de ellos logre construir una vida que sea digna, que sea libre y alegre. Y los que más sufren, por supuesto, son los niños, que además, si le sumamos a eso el hecho de que hoy día es muy difícil que una madre o un padre deje salir a su niño a jugar a la calle por todos los peligros que la calle hoy día, que nos encontramos hoy día en la calle, no solamente con los problemas de la droga y la delincuencia, sino que también de una movilización que está completamente neurótica. Cada vez que nosotros salimos a la calle, salimos con una suerte de coraza a protegernos de alguien que supuestamente nos va a agredir. Entonces,
tenemos que tomar la misma preocupación. Los ministerios de vivienda requieren de recursos suficientes como para ir mejorando junto con la educación, la salud, la vida de todo el pueblo y transformarlo en seres protagónicos. ¿De dónde suponemos los arquitectos que nosotros somos los que podemos definir la manera en que ellos quieren vivir? Lo importante es la participación cuando se logra, como en el caso de Ucamau, o que estamos logrando en algunos otros proyectos de vivienda social. Yo trabajo básicamente con grupos de familias organizadas en un comité de vivienda. Muchas veces lo ayudo también a organizar con familias que se conocen en el tiempo, que trabajan y aprenden de la convivencia que les significa luchar por una vivienda. El trabajo de formación que hace, por ejemplo, Ucamau con las familias que se agrupan en su grupo de pobladores es espectacular. De allí ellos asumen una responsabilidad no solamente por su vivienda, sino por la sociedad en su conjunto, y pelean por mejor educación, por mejor salud, por un barrio compartido, porque exista la conectividad en los sectores más pobres de la ciudad, igual como existe en otros sectores de la ciudad. Absolutamente. Y lo importante de esto es incluir en el proceso de la vivienda la corresponsabilidad de las familias que lo van a vivir. Nosotros logramos en Maestranza 1, por ejemplo, una cosa inédita. ¿Cómo era qué? que hubiera inspectores técnicos de los pobladores. Ah, no te puedo creer. ¡Qué increíble! Costó mucho que Servio y la empresa constructora lo aceptaran, pero cuando lo aceptaron, transformaron a la comunidad en corresponsables de los resultados. Sí. Y eso es muy importante que la familia no entre a un lugar que le dieron porque está en los sectores más vulnerables de la sociedad. O sea, el Estado dijo, bueno, usted, señora, señor, familia, no tiene donde vivir, aquí yo le voy a dar un lugar donde hacerlo, que no lo conoce, que no representa necesariamente sus sueños. Es increíble que ustedes vean los departamentos de Maestranza 1, porque ustedes saben, la vivienda social se entrega en una cosa que se llama obra gruesa habitable, o sea, no está terminado por dentro. Faltan los pisos, faltan los estucos, las pinturas, los closets, la cocina hay que terminar de complementarla, etcétera. Se entrega en condiciones básicas. Claro. Pero durante el proceso de construcción, cada familia diseñó y ahorró los recursos necesarios para terminar sus departamentos. Todos los departamentos son distintos. Qué bacán. O sea, cada familia sabía el lugar donde quería vivir, y como conocían los diseños, como habían participado del diseño de los departamentos, sabían exactamente lo que querían hacer, y todos los departamentos representan el sueño de esa familia. En Maestranza, las familias nunca ¿Se viene Maestranza 2? por suerte, Cristian. uno de los proyectos de vivienda social, que no se ha llovido durante todas estas inmensas lluvias que hemos tenido, pero ellos cuidan y protegen sus espacios porque son los que ellos decidieron tener. Si eso lo pudiéramos multiplicar por mucho, tendríamos una cantidad enorme menos de problemas al interior de los conjuntos. Miren, en Maestranza 1 es muy difícil que entre la droga. Porque hay una Sí, pues está como protegido. Esto no pase. Cristian, Protegiendo a sus niños y protegiendo a sus viejos. Sí. Cristian, le queremos mostrar el video, de esta que se viralizó, de esta persona que vive, ¿no es cierto?, de una pobladora, de una luchadora de Ucamau, por lo que me di cuenta. Aquí está. El 13 de junio pasado se viralizó este video. Veámoslo juntos. La vecina de Maestranza. Pero antes quería mostrarle esto. Ha llovido harto y esta tranquilidad. Es por esto que el barrio Maestranza Ucamau se ganó el premio Aporte Urbano. Y es por esto que Cristian Castillo, nuestro arquitecto, se ganó el Premio Nacional de Arquitectura. Esta tranquilidad, en este momento no todos la están teniendo. Porque en este barrio la lluvia no significa tristeza, como para la mayoría de las casas de los pobres de este país.
Es por esto que luchamos, para que esto no solo sea un privilegio, sino que sea un derecho para todas nosotras. Buenos días. Se viralizó mucho este video desde el 13 de junio pasado. Lo veo con una sonrisa, pero emoción también, Cristian. ¿Qué se siente ver esto? Siento que cumplió con la tarea para la cual, digamos, los profesionales que salen de la universidad para volver a tocar el tema tienen que devolverle lo que el país le dio al país que los necesita. Y eso es una costumbre que perdimos, desgraciadamente, en Chile. La dictadura nos cambió de tal manera nuestra manera de vivir y en democracia no hemos podido recuperar esos valores de antaño que es importante que ir a la universidad y que los estudiantes vuelvan a entender que están ahí por un compromiso con todos, no con un compromiso con algunos pocos. El compromiso es con todos, que por eso nos educaron. En esa época, en general, la educación la pagaba el Estado. Y nosotros y de alguna manera también la educación, a pesar de que significa un enorme sacrificio para las familias, también es parte de las obligaciones del Estado, por lo cual cada estudiante que sale de una universidad debiera dedicar lo que aprendió y la parte más importante de su trabajo profesional en hacernos un país mejor. Qué hermoso. Eso queremos, justamente. Y por eso creemos que la academia sigue teniendo esa importancia, ¿verdad? Esa universalidad de distintas miradas. Como usted dijo, qué distinto sería si los médicos, por ejemplo, siempre pasaran por el sistema público y no tuviéramos que en el sistema público estarle pagando como lo que ganan en el sistema privado para poder tener médicos, porque si no, se hace imposible. Por ejemplo, estoy pensando en esas profesiones o que a mí a veces me pasa que siento que como que han cambiado tanto, como que antes sentía uno que hubiese personas que tienen espíritu de labor social, de volver algo, vocación, claro, pero no, después como que profesiones como el periodismo también, que hasta cuando yo entré, que era cuando llevábamos poquito de democracia, digamos, los que entrábamos a estudiar periodismo era porque teníamos ganas de hablar sobre el bien común, no del bien para aquellos que tienen plata para tenerlo. Entonces, cuesta, que pueden comprarse el bien, digamos. Un mensaje final, Cristian, y solo también decirle que escucharlo también es entender lo que hizo Fernando Castillo Velasco también, porque yo que vivo ahí en barrios donde él puso su mano, digamos, vemos que esto dura hasta hoy, sin lloverse. La Villa Portales también, que está ahí al lado de Lusach, y que era una cosa tan... A mí yo encuentro que esos departamentos, además de todo, además me gustan estéticamente, los encuentro preciosos, pero además son tan dignos y eran viviendas sociales. La Villa Frey es una cuestión espectacular, caminar por sus parques, celebrar. Ahora el 27 de junio está de aniversario la Villa Frey. Entonces, como que escucharlo es escuchar ese legado. Un mensaje final para eso y lo que se viene con Maestranza 2, que yo se lo preguntaba también. Su espíritu ha estado siempre presente. Bueno, yo me formé en esas poblaciones de autoconstrucción que él generó siendo alcalde en La Reina. Ahí estábamos sábado y domingo cooperando. Luego me seguí formando en las tomas de terreno de los 60 y de los 70, tratando de encontrar para las familias que emigraban a Santiago un lugar donde vivir, y ahí trabajamos como estudiantes de arquitectura, diseñando sedes sociales, diseñando pequeños centros médicos, cooperando con ellos en armar un plan maestro de su población, y no crean que ellos no sabían cómo querían vivir. Efectivamente sabían, pero yo creo que los arquitectos somos las manos que permiten construir esos sueños. Es por eso que la participación es importante, porque resume una cantidad de sueños y de experiencia en las manos de una persona que lo transforma en los planos, en las necesidades
que tiene llevar adelante un proyecto, pero que no cumple otra función que no sea eso. Yo siempre digo que Maestranza 1 tuvo 427 arquitectos, los 424 familias más los 3 arquitectos que trabajamos en el desarrollo del proyecto, y eso es verdad, y se refleja en ese sentido de pertenencia que cada familia en Maestranza 1 tiene, y que yo espero volver a reflejarlo en el proyecto de Maestranza 2, en el proyecto que estamos desarrollando en la comuna La Reina con 300 familias de Villa La Reina, esa vieja población. Exacto. En la cual yo comencé mi labor como arquitecto, como estudiante de arquitectura. Y en los proyectos que tenemos con las tierras de la Fuerza Armada, ustedes deben ayudarnos a dar esa lucha. No tiene sentido que las Fuerzas Armadas tengan suelo al interior de las ciudades. Militarmente eso se acabó, no responde a ninguna razón militar que los regimientos estén al interior de las ciudades. Pero no solamente que no estén, sino que tengan suelo de regimientos que abandonaron, como el de San Bernardo, que ya no lo utilizan sino como un depósito de vehículos sin uso, para que se lo vuelvan a entregar. Nuestras Fuerzas Armadas y Carabineros tienen que ser parte de la solución del problema que tiene el resto del país. Les va a ser más fácil su tarea. Si nosotros construimos centros de vivienda armónicos, los carabineros no van a necesitar estar a balazos como hoy día con delincuentes que en general son niños. Sí. Es una situación muy terrible. Ellos tienen que ayudarnos con lo que tienen a tratar de avanzar en la solución de una vida más digna para todos quienes habitamos estas ciudades. Maravilloso mensaje final que tiene que ver justamente con la seguridad que tanto le importa a muchas y muchos. Marisol Litbest Espinosa dice: no todos piensan como usted, mi admiración total. Si hubiera muchos como usted, otra cosa sería. Y Marcela Pinto dice: gracias a Cristian Castillo. Qué necesario es tener más profesionales como él, con moral, ética, solidaridad y por sobre todo, humanidad. Un gran gracias. Con eso terminamos la entrevista. Muchas gracias por estar aquí con nosotros conversando sobre temas tan importantes para las personas reales que encuentran no solo un techo, sino un hogar en esas viviendas sociales. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias. Un orgullo para nosotros estar contigo. Y gracias a la radio por estar presente en los problemas que tiene nuestra población. Un abrazo grande. Un abrazo, muchas gracias. ¿Aún no eres parte de la comunidad de La Voz de los que Sobran? Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas todos los días de lunes a viernes el matinal de La Voz de los que Sobran. Disfruta de contenido exclusivo, entrevistas y mucho más. Apoya al periodismo independiente, dale like, suscríbete y activa la campanita. Participa en nuestras transmisiones en vivo y comenta. Podrás revisar los momentos destacados de la semana y mucho contenido de calidad.